Bueno, entonces vamos a crear un proyecto full stack, ¿sí? En este tutorial le mostraré cómo crear un proyecto full stack de React con Node JavaScript más Express y más SQL con una aplicación CRUD, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que el servidor backend usaremos Node JavaScript con Express, que es un framework, ¿sí? Para API REST, ¿sí? Y entonces en el lado cliente, el frontend con una aplicación cliente React está integrado con TypeScript, ¿sí? Y conectaremos a la base de datos de MySQL, ¿sí? Aquí tenemos una arquitectura, ¿sí? Entre la parte de frontend, donde está React, ¿sí? Y conecta a la API REST, que está el backend, y Node JavaScript Express, que es el servidor backend es el encargado de manejar de conectar a la base de datos que encarga la operación y le retorna datos en API REST. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la idea. Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto frontend, ¿sí? Y con la tecnología React, ¿sí? Eh, pero vamos a con TypeScript. ¿Por qué? Porque por este motivo que vamos a definir bien los tipos de datos que nos permite reconocer las variables y que nos permite identificar el error y etcétera. ¿Listo? Bueno, porque normalmente muchas empresas nos piden a trabajar muchos proyectos con TypeScript, ¿sí? Por ese motivo que debemos aprender con TypeScript, ¿listo? Entonces, y también vamos a manejar la variable global que sería con reduce. Reduce Toolkit. Reduce Toolkit que nos permite manejar el de estado global. Toolkit que viene una librería que nos permite crear un código más sencillo y más fácil de entender y eso. Y entonces Tailwind CSS que sirve para estilar hoja de estilo que no hay necesidad de diseñar de CSS. Entonces ellos se encargan de reconocer los estilos, implementación y eso. Bien. Pero entonces primero que todos vamos a crear un proyecto. Aquí primero antes de crear, entonces debo mostrar una carpeta SRC y vamos a mostrar un poquito más de la estructura del proyecto, ¿sí? A que tenga bien una buena arquitectura del proyecto, ¿sí? Entonces, esta parte hay una capa de servicio que se encarga de consumir el API, ¿sí? Y entonces esta parte de la carpeta interfaz es encargada de manejar el tipo de datos, ¿sí? Y digamos que parecido similar que está en Angular, ¿sí? Bueno, este es como un modelo en la parte de frontend, ¿sí? Y este en la parte de Redux, ¿sí? Ahí maneja de qué, de el tipo de datos, donde maneja de las variables global, ¿sí? Y la parte de config, donde todo en el tema de configuración, pero en esta parte de que vamos, ahí se configura el archivo, ¿sí? Bien, y esta parte se encarga de un componente. Y la parte de la papel aplicación, que es la parte principal, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear un proyecto con el comando que sería tnpx grad app dp espacio blanco app reading react, ¿sí? TypeScript y después raya doble raya template y después define TypeScript que nos permite crear un proyecto con TypeScript, ¿sí? Listo, entonces le damos enter y ya ahí se encarga de crear el proyecto y descargando. Listo. Bueno, entonces en esta parte vamos a entrar a la carpeta cd app raya react typescript de pnpm start. Te vamos a probar el proyecto. Vamos a ejecutar el proyecto. Bueno, entonces está corriendo la aplicación. Mostramos esta parte, a ver si está cargando. Bien, se ha compilado exitosamente. ¿Listo? Bueno, continuemos. Y entonces, ¿qué? Vamos a instalar una alerta esta
que se va a mostrar vamos a instalar una alerta que se llama bonita, sencilla, ¿sí? Eso. Entonces en el comando sería acá normalmente esto. Cancelamos esta parte. Limpiar. Listo. Listo. ¿Qué más sigue? Vamos a instalar una librería de CSS llamada Tailwind. Y listo. npm install rayas de Tailwind. Ya instalar. Y después npx Tailwind init. Listo, ya se ha instalado. Entonces abrimos el proyecto, esta parte. Cerramos el anterior que tenía. Listo. Confiar el autor. Y ya. Y vamos a configurar esta parte. Agregamos la parte de content. Listo. Guardar. Ahora que vamos a modificar el estilo por acá en la carpeta de CSS. Index. Y eliminar todo eso. No, esta parte. Agregar a esta parte código. Listo, guardamos. Y ya. Ahora que primero vamos a crear una interfaz de persona. ¿Sí? Entonces clic derecho en nueva carpeta. Interfaz. Dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo archivo que llamamos person con el formato TypeScript. Listo, entonces exportamos interfaz de la variable y person. Quiere decir que y es interfaz y person. Después abrimos la llave y adicionar la variable de la llave primaria. Entonces sería el ID, ¿sí? El tipo numérico o nulo. Este es nulo para en caso de que vamos en la parte de formulario de ¿qué? No me refiero a editar, sino me refiero a crear un nuevo registro, ¿sí? Y aparte del nombre, el tipo string, el dirección tipo string también, y el teléfono tipo numérico. La fecha de creación sería el formato de fecha o nulo, porque ese también va para la parte del formulario. Y no, perdón, en la parte del formulario que no tiene datos, solamente en el nuevo registro, ¿sí? Porque ya no trae eso, el ID, la fecha de creación y la fecha de actualización. Ahora que exportamos una nueva clase de person implementación, de que implemento de interfaz person para definir tipo de variable, ¿sí? Ahora que entonces adiciona el ID, name, dirección, teléfono y fecha de creación y fecha de actualización. Ahora agrego el constructor. ¿De qué agrego el constructor? Agrego el ID que sea nulo, el nombre blanco, dirección blanco, teléfono 0, la fecha de creación nulo y la fecha de actualización también nulo. Esta es la parte constructor que sirve para ¿qué? Para crear un nuevo objeto con campos nulos, ¿sí? Eso. Bueno, entonces el siguiente paso sería el servicios. Entonces vamos a crear una carpeta en la parte de CSS, servicios. Esto es servicio. El servicio, la carpeta de servicio se encarga de consumir API, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo servicio que está enfocado solamente de persona, ¿sí? Entonces lo llamamos acá person. Usted puede llamar servicio acá con S mayúscula, o si no puede ser acá punto service, como quiera. Pero entonces acá hay con formato siempre con TypeScript, ¿sí? Pero antes de servicios debemos instalar hachos que en la parte de allá. Pero primero vamos a instalar una librería para hacer una petición, ¿sí? Este sería npm install hachos. Bueno, antes de eso vamos a crear una carpeta
que lo llamamos, ¿qué? Confi. Entonces creamos un archivo, llamamos hachos.typescript. Bueno, entonces ahí se encarga de que la configuración de la petición, el HTTP y eso. Esta parte de importa archivos from, ahí donde importamos la librería de archivos, ¿sí? Y que lo exportamos, la variable lo llamamos API, ¿sí? De igual archivos y create, y le pongo una base URL para que consumir el API solamente de la misma URL, ¿sí? Entonces por eso creamos una base URL que aplica para todo el consumo API, ¿sí? Entonces sería una buena práctica porque un API aplica para todos los servicios. Pero agregamos una configuración de parte de header API, y entonces que agrego el content type application JSON, que quiere decir que yo voy a enviar en formato JSON, ¿sí? Ya que me acepta la respuesta con formato JSON también, ¿sí? Bien, entonces solamente le aportamos ahí dos variables, que sería el API y el otro header API, ¿sí? Listo, entonces vamos para la clase de servicio. Entonces en la clase de servicio importamos dos cosas, ¿sí? El primero sería de la configuración de archivos y la segunda sería el modelo de ¿qué? El modelo de personas, ¿sí? Bueno, una interfaz. Bueno, entonces ahora que vamos a exportar una clase de servicios, ¿sí? Entonces sería export class service, un nombre de la clase, ¿sí? Ahora que entonces agregamos una URL encima de el API, ¿sí? Acá tenemos una versión, una versión. Entonces no hay necesidad de agregar otra ruta que al lado, porque ya tiene configurada la base URL, ¿sí? Bueno, listo. Entonces el primer método sería head al, que es llamar todos los datos, ¿sí? Entonces creo una función que sería publish y asíncrona los datos, después un nombre de función head al y paréntesis, que no va a llegar nada parámetros solamente para llamar, ¿sí? Entonces abre la llave y entonces la parte de tree cache. Entonces tree cache, acá que consulta datos, bueno, consulta datos, acá creo una variable de response, ¿sí? Que me retorna las respuestas igual await para asincronar los datos de API, que ya me tiene configurada la parte de acción. Ahí lo tiene ahí, API, ¿sí? Bien. Después que sigue, entonces head y interfaz person, que me encarga de que me va a retornar la respuesta. Entonces sería un array, ¿sí? Porque me trae todos los datos, ¿sí? Y entonces, y ahí agrego una URL por encima de esta ruta. Entonces sería que la versión 1 slash persona, ¿sí? Esa es la idea. Entonces ya me vuelven las respuestas y entonces retorno await response, que ya tengo, pero punto data, porque hay muchos conjuntos de variables, y entonces la respuesta del servidor sería punto data, ¿sí? Y si no hay el error, entonces me va a imprimir en la consola del error, y entonces ahí continúa, va a ir enviando error a otra asincronación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la parte de post, ¿sí? Entonces crea una función asíncrona de datos y un método de post, ¿sí? Y ahí me llegan los datos del formulario, ¿sí? Entonces lo declaro variable como un objeto de persona, que me llega el nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Ahí me llega un objeto, pero el ID no lo tengo, así que yo lo declaré nulo, y aparte de fecha de creación y la fecha de actualización, ahí lo declaré nulo, ¿sí? Por esta razón, ahí está que declaro nulo, ¿sí? Así cuando le pongo acá el símbolo, quiere decir que tengo fecha, porque sin esto me sale error. Por esta razón, entonces o nulo
fecha o nulo. Esta fecha solamente cuando tengo datos desde el API de llamar todo, ¿sí? Head all. Para este caso. Y para este caso lo envío nulo, ¿sí? Pero no hay necesidad porque ahí no me va a coger los datos para guardar, ¿sí? Listo. Entonces, el otro método que sería head by ID. Entonces me llega en el parámetro que es el ID lo declaro como numérico, ¿sí? Entonces él me llega el número del ID de persona, ¿sí? Entonces le paso ahí con el método de head. Y acá me llega, no me va a enviar de array, sino me llega de un objeto de una persona, ¿sí? ¿A qué me refiero al objeto? Entonces me refiero al objeto de esta parte, perdón, este es un objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué? Este es un objeto que después de guardar, o me va a llamar uno, entonces me devuelve el ID, el nombre, dirección, teléfono y la fecha de creación, fecha de actualización. Por esta razón, entonces yo declaro variable como un objeto de persona, ¿sí? Interfaz. Entonces, que ya me devuelven las respuestas, response, pero sin embargo, ahí la parte de response.data me llega, me declara como interfaz person, ¿sí? Y ya vamos a tener respuesta. Acá tengo, en este caso, hay que agregar el Header API. Bueno, el Header API, ahí está, ya está, no importa la configuración, ¿sí? Ahí, el segundo parámetro. Ahí este no tiene porque esto es dependiente de qué, porque no vamos a enviar datos en este, sí, pues depende. Entonces, en la parte de actualización sería con método de put, ¿sí? Bueno, entonces publish asíncrono de datos y el nombre de la función sería put, ¿sí? También esta parte me llega datos desde un formulario que lo declaro como interfaz person, ¿sí? Después constante respuesta igual a sincronización API punto con el método put que es para actualizar los datos. Cuando usted lo envía a actualizar me retorna que el objeto también y acá está la URL de la base. No, la base no, aquí en el prefijo de la URL, sí. Y después de Slack le pongo el número en ID que cual va a actualizar el registro, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega los datos que van a enviar a la parte backend que van a actualizar un registro, ¿sí? Y ese parámetro sería header API, la configuración de header, ¿sí? Ya, entonces ya me tener la respuesta y así dará tal, sí. Y si no, el error tal. Ahora, el por último sería el método de eliminar, ¿sí? Sería delete. Entonces, publica sincronar y delete el nombre de la función, ¿sí? Después dará, pues, igual declara persona normal, que usted puede poner el tipo numérico de data.id, no. Lo declaro como objeto, ¿sí? Y después la parte de tricache, ¿sí? Acá constante response igual await API punto con el método delete, que es eliminar, ¿sí? Aquí está la URL prefijo y acá le pongo el ID. Entonces, acá está el ID que va a enviar a la parte de backend y que está el número de, ¿qué? El número del ID que van a eliminar en la base de datos, ¿sí? Y el primer parámetro de delete que sería la URL y el segundo parámetro de la configuración header, ¿sí? Y ya, normal, listo. Vamos a configurar la parte de Redux, ¿sí? Bueno, entonces vamos a instalar acá la librería, ¿sí? Y entonces vamos a instalar dos cosas. Sería Redux Toolkit y el otro Redux. Redux Toolkit está la configuración de la parte más pequeña y Redux que vamos a configurar instalar de Redux para
React. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a crear una carpeta, llamamos acá, crear una carpeta feature, 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 listo. Bueno, feature. Ahora que, ¿qué más sigue? Entonces creamos una carpeta que llamamos person. Este es el nombre de referencias, ¿sí? Depende de esto vamos a crear un archivo que se llama person English.TypeScript. Bueno, entonces esta parte person slide que es la estándar de Reduce, ¿sí? Bien. Bueno, entonces continuamos. Vamos a crear una interfaz para esta parte pequeña, ¿sí? Entonces sería acá interfaz person state start dp data y dos puntos y hay person que es interfaz persona, ¿sí? Entonces ahí me llega un objeto normal y el otro variable que se llama list, ahí me llega donde un array de ¿qué? Un array de personas, ¿sí? Listo, entonces que acá creamos una variable que se llama constante de inicial start, ¿listo? Y entonces hay dos puntos que ya declaré la variable para activar los datos, ¿sí? Persona status igual, listo, entonces llave. Y recuerda que la parte de le puse name person paréntesis. ¿Por qué puse eso? ¿Por qué? Porque hay esto es lo mismo acá para punto que acá llave el ID, ¿sí? Este no es aleatorio, entonces, pero no importa, acá sería nulo y coma nombre, ¿sí ve? Aquí me trae todas las propiedades de que acá lo dejo en blanco y acá en la dirección dejo en blanco. Esto es para el caso de formulario, ¿sí? De crear un nuevo registro y acá ID, nombre, dirección y el teléfono. Ya de resto no es aleatorio, pero este teléfono es de tipo numérico. Acá y sí. Bueno, entonces recuerda que este crear un nuevo dato, sí, me equivale a esto, ¿sí? Para que tenga en cuenta. Entonces, creo una clase de persona donde vamos a encargar de que de definir las variables vacías. Y listo. Entonces, ¿qué más sigue? Vamos a crear un nuevo que no, vamos a aportar una que la creación de list. Acá exportar constantes, la variable es igual y crear índice. Aquí viene la parte de reduce toolkit. Entonces el nombre de reducer que sería person, ¿sí? Y acá el segundo parámetro que me va a definir de que va a contener la variable y reducer. Y entonces esta es la función de setDat que setData que encarga de actualizar la variable de solamente la parte sería de data, ¿sí? Este es un nombre, ¿sí? Y el primer parámetro que me llega la variable de esta parte, ¿sí? Y el segundo parámetro que me llega de payload, ¿sí? Todo que me llega el conjunto de datos. Y entonces yo me llega una variable que yo lo defino como interfaz persona, ¿sí? Y entonces y hay acción, ¿sí? Me llega punto payload. Ahí me llega ¿qué? Una variable, ¿sí? Y entonces igual ahí lo declaro, lo guardo en la variable. Y la segunda función me puse set person, eso es para el caso que me va a enviar, no, que me va a recibir un conjunto de datos hacia un array. Entonces el primer parámetro con punto y list, esta es la variable de array, ¿sí? El segundo parámetro me llega acción payload que lo declaro persona array. Le vamos a traer muchos registros, ¿sí? Entonces ahí le defino en la parte de list. ¿Listo? Guardamos. Bueno, me falta exportar la clase, ¿sí?
Entonces, que vamos a exportar estas dos funciones para qué? Para poder utilizar el disparador en el componente, ¿sí? Entonces, esta la exportar constante en la variable. Vamos a declarar variable de setDat. Me trae de qué? De setData y setPerson igual de esta función, no, de esta variable que ya trae y acción que vamos a accionar esta función. También debemos exportar el reducer para que pueda configurar en la parte de store, ¿sí? Entonces export default person list reducer. Este reducer ya toda esta parte de la configuración, ¿listo? Bueno, entonces vamos a crear una carpeta llamada app, ¿sí? Crear una carpeta app. ¿Listo? Vamos a crear un archivo llamado store que está en el almacenamiento. ¿Para qué? Para que pueda hacer un proveedor de qué? De reduce y aparte de la aplicación, ¿sí? Entonces creamos un archivo store.typescript, siempre en formato TypeScript. Bueno, entonces acá le importamos clase importamos la librería sería con una función de configure store, encarga la configuración de qué, de almacenamientos, y la otra segunda función que es informa del lugar. Importamos el reducer que ya trae, sí, en la parte de estas clases, me refiero a esta parte, sí, reducer. Bueno, entonces ya esta parte crea una variable de constante que estamos a modificar de mayorvar que vamos a desactivar desrealizable check, que no vamos a consumir el servicio en la parte de personalize, ¿sí? Esta parte porque por defecto normalmente en la parte de reductor key, que en esta clase tiene una función donde va a consumir el API, pero nosotros no queremos todavía. Entonces exportamos la clase, exportamos el store, ¿sí? Donde está la configuración y el primer parámetro. Se encarga de reducir y adicionar el nombre de la variable de puntos y person reducer que ya trae de esta clase person slice. ¿Listo? El segundo parámetro que ya está agregar adicional variable para configurar de modificar. ¿Listo? Entonces guardamos y vamos a la parte, vamos a crear un componente principalmente en el panel de todo, ¿sí? Creamos un archivo, llamamos app.typescript con x, que es un componente, no una clase, ¿sí? Por eso le llamamos TypeScript aquí. Bueno, entonces, pero primero vamos a crear un componente para que puedan importar en la parte de app, en la parte de componentes. Ahí no, en la carpeta de CRC, le llamamos component, ¿sí? Listo, entonces acá, acá está, perdón, vamos a crear una carpeta, si le llamamos form, que es formulario, ¿sí? Y otra carpeta sería una tabla, entonces table, enter. Después, primero vamos al formulario acá, index.typescript aquí, es un componente. Bueno, esta parte ya hay muchas cosas que explicar, ¿sí? Primero vamos a importar esta interfaz persona y persona también para crear un objeto limpio. Y esta parte usa el dispatch es para usar el disparador y usa selector para traer las variables de reduce globalmente, ¿sí? Bueno, y otro person state para declarar variables en la parte de reduce, y estas dos funciones para utilizar el disparador, o sea, accionar esta función para poder mandar una variable, ¿sí? Listo. Y esta importamos el servicio de persona. Y el otro es una librería de alerta. Listo. Entonces acá creamos una
bueno, creamos una variable constante, ¿sí? Exportar constante de form. Entonces igual paréntesis, igual mayor de llave, ya está, ahí en el resto. Y ya, y entonces uno usa el selector testar de que el de reducer que ya trae de person, ¿sí? Esta es la variable person. Y con dos puntos, debo declarar la variable que me traiga de lista array o dará de un objeto, ¿sí? Entonces, esta parte paréntesis, después igual mayor es start, ya me envía una data, ¿sí? Acá me retorna. Recuerda. Bueno, entonces acá creo una variable dispatch, usa igual de dispatch. Esta es una función de hook en la parte de reduce, ¿sí? Bien, entonces ahora que acá creo una variable constante service, ¿sí? Person service igual nuevo, person service paréntesis. Y ya creo una variable para que vea, depende de puntos, ahí me reconoce variable. Bueno, entonces acá tengo otra variable que sería temp for value que me trae no nombre de función igual. Ahí me llega el evento de que de teclado, sí, un evento de un check, solamente se ejecuta esa función de la variable, sí. Bueno, entonces aquí declaro una variable de un elemento input, sí, evento, ¿sí? Lo declaro para que pueda reconocer la variable, porque esta aquí, por ejemplo, acá target, ahí me va a aparecer la variable automáticamente de p puntos, era eso. Bueno, entonces ahí me llega el evento en el parámetro, ¿sí? Esta es la parte de dispatch que ya creé la variable, lo usa el disparador de p selectará que donde está la función en la parte de reduce, ahí ejecuto y envío bueno, el primer parámetro sería que el primer parámetro está dentro de la llave, ahí me lo envío el data que todo el formulario en el campo, ¿sí? Y el segundo parámetro que me va a asignar una variable, ¿sí? Entonces, este es el evento .target ID que captura el valor de esta parte en el input, ¿sí? Por ejemplo, yo he quitado este campo, ¿sí? Y ahí captura el valor arrays, que entonces ahí me llega. Le pone, esto equivale, esto arrays, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea buena práctica, que una función aplica para todos los campos, así nos ayuda a ahorrar el código y el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces dos puntos y ahí me asigna el valor, aquí me llega el valor que captura desde el input, ¿sí? Listo, entonces esta es la idea de un evento, ¿sí? Que me llega desde los campos de formulario, ¿sí? Este aplica, bueno, este componente aplica para editar y crear eso. Entonces la idea es que pueda crear un componente que se aplica para ambos lados, ¿sí? Para dos casos, digo. Bueno, acá crea una función que, no, esta una función es para actualizar una orientación constante, presumidad igual a cronodatos y sin embargo, este es un evento de que un evento se ejecuta al momento de enviar el botón, entonces ahí todo prevén para que no recarga la página así se para dp constante data y person. Esta es en función de servicio de actualizar, sí, aquí lo envío todo el conjunto de datos en el formulario, sí. Entonces me envía a la parte de backend, sí. Estos person.dará que me trae, me trae por ahí desde la parte de variable global en el reduce, ¿sí? Y aquí está eso, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y de acá constante variable that array que me trae y declaro variable como un array de personas, ¿sí? Esto
llave, hay un tres puntos para que me llegue como un conjunto de array, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que hace? Esta función se encarga de hacer una consulta buscando comparación en el ID. Si no encuentra un tema, retorna la posición de qué, del array, ¿sí? Entonces, esta función sirve para reemplazar, eliminar que tenía anterior de un ítem que haya consultado, ¿sí? Entonces, esta es la posición de array y cuánto desea eliminar, una nomás, y este dará que me va a reemplazar todo el registro de un ítem, ¿sí? Y entonces, ya actualizan la variable, le envío la parte backend para actualizar. Y este nueve person ya sabe que para qué, porque ya tengo los campos que están en el formulario y ahí se actualiza. Después una alerta sencillo, ¿sí? Eso. Ya, ahora que va acá en Fetch Grad, ¿sí? Asincrona los datos y esta es la parte para la creación de registros, ¿sí? Entonces me llega un evento normal de ese botón, esta parte. Bueno, entonces aquí hay dos funciones, depende del caso. Acá me llegan person y data, y si tengo el ID para el caso de nuevo formulario, entonces me llega actualizar. Y si no, ese else. Y si no, entonces no tengo el ID, está nulo, entonces este es para el caso de crear, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahí me envía el evento y lo envía el parámetro, ¿sí? Entonces ahí me llega el parámetro. ¿Y para qué? Para que pueda ejecutar esta función, ¿sí? Este sirve para detener que no haya recargar solamente al enviar botón, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, este es el campo de formulario. Y value que está en la variable de person y data.name, ¿sí? Y el otro dirección, teléfono y ya. Entonces, aquí tengo una condición también en la parte del botón. Aquí tengo, si tengo el ID, entonces save, que esto es para actualizar, sino para crear, ¿sí? Listo, espero que entienda bien claro. Bueno, ¿qué más sigue? Entonces, este es un componente hijo, formulario. Te vamos a la parte de table, es donde me trae todos los datos de las personas, o sea, una grilla, un registro, ¿sí? Entonces, TypeScript aquí. Bueno, entonces, acá está parte del formulario, no, una tabla, listo. Bueno, esta parte usa dispatch para dispararlo, disparar y para hacer store, ¿sí? Y ya, y también lo mismo tal, eso. Usa fetch, esto es para, ¿qué? Aumentar datos, ¿sí? Bueno, servicio y esto es para alerta. Listo, crea una variable constante table de export, ya. Y después llave tal. Sí, este tal ya lo expliqué. Sirve para traer la variable de reduce. Y este para traer el servicio. Y este para crear un disparador, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Esta parte pues dará, para qué, para consultar el servicio, el API, ¿sí? Y me trae todos los registros, entonces serían con la función head ¿sí? Y acá un servicio puntos, y aquí está varias, perdón, aquí hay varias de métodos de que trae el servicio, ¿sí? En este caso sería head y paréntesis tal. Entonces me retorna una respuesta que ya tengo información desde la parte backend, ¿sí? En el API. Y acá me llega un conjunto de datos declaro como una variable array de personas, ¿sí? Eso. Por eso le pongo quote bien. Y acá lo uso el disparador de que de set person que ya tengo todos los datos de personas y lo envío a la parte de reduce ahí. Entonces ahí sí, era eso. Y me actualiza y ya se encarga de actualizar y acciona y me envía a la vista de que actualizar, pero esta tabla sí.
Este usa FPS. Este FPS es para que cuando yo voy a montar componentes y ya carga y eso se ejecuta y encarga a consumir el servicio y me trae los datos y ya, eso. La parte de editar, esta la función es para editar que ahí me llega el ítem de un registro y lo declaro como un objeto de persona, pero no me va a declarar variable nulo, sino que ya me trae todo el ID, el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de creación y la fecha de actualización. Por esta razón, entonces lo declaro como un objeto de persona y esta es la función de disparador y me llega de envío, se dará ítem, ahí me lo envió. Entonces, ¿y qué hace con eso? Esto ya puede visualizar en donde está el formulario, por eso está ahí. Entonces lo envío ahí persona dará punto nombre, sí, ahí todo está. Entonces por eso ahí también trae el ID, entonces ahí está el formulario, por esta razón, el ID, sí. Eso es. Entonces, ahora que en la otra función también un clic delete, que esto es para eliminar. Entonces yo hago un diálogo, sí, que si está seguro de eliminar acá delete. No, do you want? No, do you want? Sí. Entonces delete. Te voy a preguntar, are you sure? Delete. Que te desea eliminar. Entonces lo confirmo, ok, ahí ya se confirma el botón. Entonces ¿qué? Después de confirmar el botón sí, entonces ahí me sale que me dice si es verdadero, entonces están confirmados. Entonces ejecuto esta función que es que van a eliminar. Ahí me lo envió, ¿qué? Lo envió un objeto de persona, pero ya tiene el ID, así que no pasa nada. Entonces acá un constante pues delete que ya ahí continúa la operación de eliminar, ahí continúa el proceso, ¿sí? Ahí me llega el ítem de persona, ¿sí? Ahora que acá está, ahí veis que han sincronado los datos, normal, no va a retornar nada, ¿sí? Entonces acá person service.delete ítem, ¿sí? Que nos envió a la parte de servicios. Acá nos envió el servicio que ya contiene, bueno, ese ítem contiene el ID, pero se lo envía a la parte de servicio, ahí dará punto ID. Ahí ya la parte de servicio se ejecuta la de eliminar, ¿listo? Cuando ya continúa el proceso, pero ¿por qué continúa eso sin validación? Porque si caso sale error en la parte de servicios, digamos que si no tengo registro o si no tengo, o sea, si no ejecuta exitoso la operación, entonces me retorna el error, sea como un error de 500 o 400. Esta continúa el proceso de que de resultado se ejecuta siempre 200. La respuesta de HTTP es OK, ¿sí? Listo. ¿Y qué hago con esto? Ya se ejecuta la operación, continúa el proceso y se dice este ítem ha sido eliminado, ¿sí? Y entonces esta parte, ¿qué es lo que hace? Este después de eliminar y se hace recargar de nuevo la información que ya no trae el ítem que está eliminado, ¿sí? Eso. Ahora que ahí tenemos otra función del botón de información que me trae toda la información de un ítem, ¿sí? El parámetro me llega ítem person, ¿sí? Entonces acá está constante dará igual de declarar la variable como persona también y en servicio, y entonces el servicio head va ID. Y entonces ahí en el parámetro le meto item.id. Pero recuerda que el ID normalmente trae nulo y entonces me sale error, pero nunca va a traer nulo porque solamente todos los listados debe tener el ID en la tabla de ¿qué? En la grilla, ¿sí? Por eso pongo que este símbolo que ya está definido que siempre trae el ID para esta función, ¿sí? Bueno, entonces acá está el título, ¿sí? Y acá está el información, y acá está el nombre. Esta es la parte de descripción, le pongo en formato HTML
y aquí y nombre me trae nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Bueno, eso es de resto la configuración de la alerta, ya listo. Bueno, entonces este botón, esto es para qué, para eh, limpiar el formulario de ahí. Ahí está la función de clic el botón, ¿sí? Él usa el disparador y acá la función se le dará y acá no hay persona que llama, va a definir todos los campos nulos y blancos, ¿listo? Esa es la idea. Bueno, entonces esta es la cabecera de columna, ¿sí? Y ya, y este es una ítem de una raíz, ¿sí? Person, ya ahí me trae la variable de reduce.list, que list, ahí ya le expliqué que ese es una variable array, ¿sí? Después punto más que hace un ciclo de ítem, ¿sí? Entonces, cada ítem, lo claro, también hay persona, de interfaz persona. El segundo parámetro que es el ID. Bueno, aquí le pongo una llave igual el número de, ¿qué? De array, ¿sí? Listo, entonces acá le pongo el nombre, dirección y teléfono. Acá hay tres botones. Como ya te expliqué que cada función hay tres. Entonces, un clic info, ahí donde se lo envió el ítem de los datos, están el conjunto de datos, ¿sí? Y entonces ahí me mostrará una alerta. Ahora que la parte de editar, ahí donde envía la parte en edit y que hace solo una línea de código sencillo. Bueno, esto es casi lo mismo en la parte de editar, pero no, les recomiendo acá ejecutar la operación. Es casi lo mismo de esto, ¿sí? Bueno, entonces ahí ejecutar disparo. Bueno, ahí está la diferencia. Este es para editar, que ya ahí ejecuta la función y con la variable int que ya trae el ID, nombre, teléfono, dirección y la fecha de creación y actualización. Entonces ahí me trae los servicios que ya tiene y se lo envía al formulario cuando usted le da el botón clic editar, ¿sí? Y esa parte dispatch dará una persona, quiere decir que va a definir todos los campos nulos y los envío ahí para que el formulario quede blanco, ¿sí? Bien, esta parte con clic de ya que ahí lo pidió la parte de la función encarga la operación de eliminar, ¿sí? Ahí hace un diálogo. Bueno, ya creé acá un componente de tabla, ¿sí? Ahí ya apliqué toda la función, cómo funciona, ¿sí? Bien, listo. Entonces vamos al componente, el parent, principalmente, que sería app, ahí. Entonces, ¿qué? Está el componente de formulario y el componente de la tabla. Ahí me trae toda la grilla. Y este está el título y tal, tal, tal. Bueno, esta parte. Bueno, entonces, este es el componente principal. Me falta el principal de todos los componentes. Porque ya que están configurados en la parte de store, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esa parte, en está el de TabScript, ¿sí? En la carpeta de CRC. Ahí todo. Esa parte. Ahí debemos importar el store, el almacenamiento, ¿sí? Bueno, entonces que acá no importamos de reduce. Acá, reduce y ya. Y el store lo importamos de store, ahí. Y dentro de este provider hay que colocar el componente principal y ya. Entonces, ¿qué encarga? Que el componente ahí se encarga del proveedor y lo envía datos globalmente a cualquier de padre hasta el nieto. El componente de globalmente sin necesidad de pasar componente por componente de mediante por prop. Esa es la idea. Pero eso debemos trabajar de buena práctica, más organizado y eso. Bueno, entonces vamos a compilar el proyecto. Entonces, perdón, acá. npm start. Bueno, entonces ya se corrió el proyecto con el puerto localhost
3000. Vamos para allá. Listo. Ahí están componentes. Bueno, acá tenemos una vista en un componente principal de la app y que contiene dos componentes al hijo. Un componente que es tabla y otro componente que es formulario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? Voy a llenar los campos para que vea que es la prueba. Entonces, aquí el botón se encarga de limpiar todos los campos, incluyendo el ID nulo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo doy el botón de crear con el campo vacío? Bueno, entonces no hace nada, igual lo envía al servidor backend. No, esto está mal. Entonces, ¿qué? Tenemos que validar los campos. Listo, entonces vamos a continuar esta parte. Bueno, entonces, primero vamos a crear una variable de error, ¿sí? Entonces acá constante, bueno, corchetter, esto error forms. Un ejemplo, ¿sí? Error formulario y acá que set error form. Pero entonces acá que igual use state. Acá vamos a crear una variable de un objeto, ¿sí? Entonces en el campo de nombre, listo. Bueno, entonces vamos a crear una función, ¿sí? ¿De qué? Una función para validar que todos los campos no tengan nulo, ¿sí? Entonces esta es la función de validar el formulario. ¿Qué es lo que haces? Entonces crea una variable constante, lo mismo de allá, crea una variable que tenga los campos de nombre, dirección, teléfono, por defecto de false, todo false. Y entonces que este campo verifica que si está nulo, con el símbolo, que si está nulo, entonces en el return lo actualiza a variable a verdadero, que quiere decir que tiene error. ¿Listo? Y entonces valida el campo de dirección y el teléfono. Y si los tres campos, entonces me retorna los tres campos que verdadero error, ¿sí? Entonces ya que esto está actualizado y lo pasa ahí a la variable de error formulario y ya. Entonces que esto me retorna que cual campo que tenga vacíos y me lo retorna. Y entonces esto para qué, para poder validar que no continúe el proceso de actualización, ¿sí? Entonces que en este caso hay que colocar ahí la parte de la creación y ahí debajo. Entonces que valida si esta función que me va a retornar verdadero o falso, ¿sí? Entonces ahí me retorna verdadero y qué es lo que hace, ahí continúa. Si está verdadero, ahí entra el proceso y me retorna el nulo. Quiere decir que ahí detiene la operación de creación. Ahí entonces se detiene se detiene el proceso de ahí, la creación. Y entonces devuelve hacia atrás. Por eso retornamos nulo. Bueno, entonces si faltas a pintarla, pintar el formulario. Bueno, el estilo está muy largo, entonces tenemos que aplicar un estilo de formulario, ¿sí? Por ejemplo, creamos una variable que se llama constante input css igual y tengamos un estilo. ¿Para qué? Para que un estilo para todos los campos, ¿sí? Hay que tener una buena práctica, ¿sí? Y entonces otra variable para en caso de el error, ¿sí? Entonces input un estilo que tiene el error, input error igual, ¿sí? Entonces acá que tenga el border de color rojo y el número 400, el nivel de color. Listo. Entonces este class name hay que agregar una condición que un ejemplo, acá una condición. Si el campo de el nombre tiene error, entonces me muestra con el estilo de input de coloreado el color rojo, ¿sí?
Eso. Entonces, este en un estilo normal me lo suma junto con el que, junto con el estilo de error, ¿sí? Y si no, entonces me muestra un estilo de input normal. Bueno, entonces me falta agregar una cosa que es mensaje. Esta. Entonces, este error for name que si es verdadero, entonces me retorna este mensajito que diga que este campo es requerido, ¿sí? Listo. Entonces, este va lo mismo a la parte de que dirección. Solo cambia este parámetro de áreas, ¿sí? Y abajo también el mensaje de error. Y por último el teléfono también. Entonces acá error por teléfono. Y ya, teléfono. Y guardamos esta variable. No, guardamos el componente, esperamos recargar y revisamos acá. Listo. Y vamos a enviar. Bueno, ahora sí, está mostrando el componente de error. ¿Listo? Bueno, me falta la línea, el borde rojo que no estaban funcionando. ¿Por qué? Hay que separar. Bueno, entonces ya está mostrando el error. Hay que tener un espacio blanco porque tiene variable pegada por esta. Hay que tener separado para poder reconocer la variable de estilo y ya. Listo, entonces ya tenemos todo preparado en la parte de frontend para que puedas conectar en la parte de backend. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar en la parte de backend con la tecnología Node JavaScript y el framework Express JavaScript, ¿sí? Listo, entonces primero vamos a crear una carpeta. Entonces sería el comando makedir, por ejemplo, Node JavaScript, ¿sí? Listo, ya hemos creado. Entonces vamos a entrar a esa carpeta y luego iniciar el Node JavaScript. Listo, entonces abrimos este proyecto. Listo, ya tenemos todo configurado. ¿Listo? Confiar el autor. Bueno, entonces vamos a instalar una librería principal en framework que ya es un framework de Node JavaScript, ¿sí? Entonces sería comando npm install express _save. Listo, entonces vamos a instalar SQLite, que nos encarga de que hacer una operación con la base de datos. Ellos se encargan de crear, consultar, de eliminar y actualizar de muchas operaciones que sin necesidad de construir un script, ¿sí? También nos ayudan a hacer de migración, etcétera. Listo. Entonces instalamos esto. Sería npm install SQLite _save. Listo. Entonces siguiente sería, vamos a instalar un driver MySQL que nos permite conectar a la base de datos. Después npm install Nodemon _save. Ellos se encargan de que cuando te hace una modificación se actualiza el servidor, se recarga. Bueno, listo. Siguiente vamos a instalar una librería que sirve para configurar las variables de entorno. Esta librería que nos permite conectar desde la parte en el lado cliente y me recibe que debe que restringir la IP o el puerto o la dirección desde el lado cliente. Primero vamos a crear una carpeta de src. Después de eso vamos a crear un archivo app.javascript. Bueno, entonces no importa la librería express, este para variable de entorno y este para core, la configuración de header que donde no llega la petición para proteger que no llegue a cualquiera sino a una IP o una dirección, solamente en el lado cliente y hacer una configuración de core. Ahí este quiere decir que no está configurado, te puedes llamar a cualquiera. Bueno, entonces configuran la variable entorno, bueno, cualquiera, configuran la aplicación y crea una variable del puerto. Esta vez vamos a trabajar con el puerto 8080
y acá configura el core y acá configura que la aplicación sea formatada en JSON y bueno, el array principal que nos retorna un mensaje cualquiera y el escuchador listen depende de que está ejecutando el puerto, ¿sí? Bueno, entonces falta que vamos a agregar en la parte de PK y agregar nuevos parámetros de script. Tener el script en papel tal. Acá en npm run dev. Y ya está corriendo. Vamos a revisar. Localhost sería acá 8080. Ya está retornando. Bien. Vamos a crear una .m allá afuera de la carpeta crc.m, que es la variable de entorno, ¿sí? Environment. Bueno, acá tenemos el puerto, el servidor. Bueno, entonces y el otro un puerto de root de usuario a la base de datos y esta es la contraseña de la base de datos, el acceso, ¿sí? Y este localhost o puede ser una dirección IP de localhost, será 127.0.0.1, eso. Y este es el nombre de la base de datos y este es el puerto de la base de datos. En este caso sería 3306, que es la conexión, es el puerto de la conexión de ¿qué? De MySQL. Bueno, entonces vamos a configurar la base de datos. Acá creamos una carpeta que se llama config. Esta carpeta se encarga de toda la configuración de la aplicación de backend, ¿sí? Entonces creamos un nuevo archivo que llamamos, bueno, config, entonces JavaScript. Bueno, entonces acá importamos la librería de, ya sea que es una variable de que de entorno, el puerto, y si no tenemos puerto, entonces pone 3000, el usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos, la que, la localhost, ¿sí? Esta parte el nombre de la base de datos y por último el puerto. Y entonces mobile.export, ahí le exportamos toda la configuración, ¿sí? Listo. Bien, vamos a configurar la base de datos. Entonces vamos a crear un nuevo archivo en la carpeta config de database JavaScript. Bueno, entonces vamos a configurar la base de datos, a definir las variables, parametrizar con, bueno, entonces con la librería SQLite, ¿sí? Ella se encarga de configurar y conectar a la base de datos, ¿listo? Bueno, entonces acá no importamos la librería y acá no importa la configuración. ¿Para qué? Para poder definir, traer y definir las variables. Y esto, bueno, entonces acá está setup model. Bueno, esta parte este pasa a sincronización de la base de datos. O sea, se encarga la migración. Entonces todavía no. Guardamos. Y que, bueno, entonces ahí está definir toda la configuración de la base de datos. Y entonces agrega un objeto. Acá la configuración de localhost. Y el dialecto que sería, esta vez vamos a trabajar con MySQL. Entonces agregar un parámetro ahí, MySQL. Y después este es para hacer una migración. Y le ponemos comentarios que todavía no queremos hacer la migración. Y este es para exportar la configuración. ¿Listo? Y guardamos. Y ya. Cerramos eso. Listo. Entonces vamos a crear un modelo que se encarga de ¿qué? De definir la base de datos. Primero vamos a crear una carpeta que llamamos model. No folder. Model. Nueva carpeta modelo. Bueno, entonces acá está index. Creamos un index. Entonces JavaScript. Bueno, entonces acá le importamos index.
Bueno, esta es la principal del archivo. Acá tenemos una que nuevo archivo. Le llamamos, por ejemplo, person.model.javascript. Bueno, entonces que acá tenemos importado dos cosas desde SQLite, una librería, ¿sí? Entonces acá definir el nombre de la tabla en la base de datos, ¿sí? Entonces creamos unas clases, define una clase de person, extiende desde modelo y estático, configuración, llega parámetros de SQLite, ¿sí? Y me retorna que de SQLite el nombre de la tabla y nombre de modelo person. Y también le damos verdadero que quiero que traiga de tiempo, que quiero que traiga dos campos de la fecha de creación y la fecha de actualización. Bien, otro que es una configuración de person chain, y acá el primer campo sería el ID, que se permitió donde tenemos falso, y ya un increment tenemos verdadero que hay un increment que diga que verdadero, que claro, porque es la llave primaria, hay que incrementar, ¿sí? Y entonces la llave primaria es verdadero y el tipo de la variable es integer, que es un numérico, ¿sí? Bueno, ahora que el siguiente campo es que es el nombre, este permitir nulo, te le damos falso, que es obligatorio, y el tipo de la variable sería string, que tipo de texto normal, ¿sí? O alfanumérico. Entonces el nombre del campo se llama name, ¿sí? El tercer campo irá en dirección, entonces permitido nulo, falso, y entonces tipo de variable es string también, y el campo definiendo array, sí. Y por último el campo sería el teléfono, está permitido nulo, que sí, que no es verdad, que no es ambulatorio, y definir tipo de variable que sea integer y numérico, sí. Y entonces definir el campo es phone, ¿listo? Ahora que entonces le exportamos dos cosas, el modelo de person y el person chain, ¿listo? Guardamos. Ahora que, ¿qué más sigue? Vamos a la parte de la capa de servicios. Vamos a crear una carpeta de servicios que es una capa de servicios que se encarga de conectar el modelo y se lo pasa al controlador. Entonces es un intermediario de servicios que pasa a consultar la base de datos del modelo y pasa a información a la parte del controlador, ¿sí? Entonces vamos a crear una carpeta de servicio, ¿sí? Service person.service.javascript. Bueno, ya importamos el modelo de la database que ya están configurados y ya. Entonces creamos una clase person service y abrimos la llave y creamos un constructor por si algo. Y acá sincronación asíncrona y una función de find, un nombre, sí, de llave, y hace una consulta. Esto le retorna las respuestas igual await para la sincronización de los datos, modelo que ya trae la base de datos, ahí la configuración. Entonces punto y person que ya define el modelo, ¿sí? Así tal como le mostré esta parte, este person, ¿sí? Dice nombre de modelo, entonces sería person, por esa razón, ahí está, de reconocer el valor. Y punto find all, este se encarga de llamar a todos los registros sin excepción, ¿sí? Bueno, en este caso en la parte de me retorna la respuesta y me retorna, ¿sí? Y ya. Ahora que el modelo acá lo consulta find one, ahí está el parámetro del ID y entonces que esta función es encontrar por pk, que es primary key, que es la llave primaria, ¿sí? Y entonces en el parámetro se le mete el número
¿qué? Del ID de un registro, ¿sí? Entonces me retorna, ahí solamente es un objeto y me retorna ahí. Ahora que, esta es la parte de crear. Entonces, este crear dará parámetros que está ahí, trae todo el conjunto de datos, donde me trae el ¿qué? El nombre, y dirección y teléfono. Y entonces con esta función crear, que es crear un registro, y se lo inserta ahí en el parámetro. Cuando ya después de citar me retorna que un objeto que ya está registrado, después de crear me retorna el ID, nombre, dirección, teléfono y dos campos más, que es fecha de creación y fecha de actualización. Bueno, el cuarto función, que es update, es para update, que es para actualizar, ¿sí? Y me trae dos parámetros, que el ID, que es de cuál campo va a actualizar, ¿sí? La referencia de un registro. Y el segundo parámetro, que me llega todos los campos que ha sido modificado para actualizar. Bueno, entonces lo que primero que hago es consultar find one y le pongo el ID. Entonces ya me retorna todos los objetos, ¿sí? No, que sirve para que que ya saque la referencia de un ítem en la tabla, ¿sí? Entonces asincrona un modelo ya directamente punto update, para que va a meter los campos, van a actualizar, ¿sí? Todo el registro de los campos. Y por último, una función también hace lo mismo de update, que no, pero la diferencia es que find one hace una consulta en las referencias de qué registro es, y después ya tengo referencias de modelo, de un registro así. Entonces punto destroy, que es destruir, o sea, van a eliminar de un registro en la tabla, en la base de datos. Listo, guardamos. Bueno, cerramos estos. Vamos a continuar. Vamos a crear una capa de controlador. Listo, entonces, ¿qué? Vamos a crear un archivo, llamamos person.controller.javascript. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es? Comenzamos en la parte del controlador, y se encarga de que hace un servicio, ¿sí? Bueno, me trae que hace un REST API, hace una consulta desde API y con la ruta conectada, y después que se conecta al servicio, ahí donde se hace unas consultas con el modelo, ¿sí? Ahí me retorna. Por esta razón, creamos una capa de controlador. Entonces, que importamos servicios, ¿sí? Y que creamos un nuevo servicio, una variable un nuevo que de servicios. Esta es la variable que ya define, ¿sí? Ahora que creamos un constante de create, que es para crear un registro, ¿sí? Y asíncrona. Bueno, entonces me llega que el primer parámetro es donde se encarga de todo el body, body de head, etcétera. Y este rest es para retornar una respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos los parámetros. Es que igual mayor llave dentro de llave. Y acá intentaré trick cache, ¿sí? Entonces aquí trick cache, en caso que salga error, entonces la respuesta me retorna de estado de petición sería 500, que significa que es error interno del servidor, ¿sí? Y entonces me retorna que puede ser en formato JSON lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué me retorna? Que dice success en falso. ¿Por qué? Porque tengo un error. Entonces me muestra el mensaje, que el motivo del error en el servidor, que es lo que tiene. Bien, entonces en la parte de tree, donde está encarga toda la operación que hace este obey, le llama de servicio, de ahí están clases, punto create,
una función de servicio, ¿sí? Y después rec void, ahí rec void están todos los parámetros de payload, ¿sí? Me trae donde está el nombre, dirección y teléfono, ¿sí? Entonces, y me retorna la respuesta, ya todo un objeto, entonces me retorna ya ahí mismo eso, todo. Y head, ¿qué? Head solamente para llamar todos los registros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá constante response igual await service in find. Find que sería, bueno, normal, sin one ni nada, solo find que trae todos y me retorna ahí response. Recuerda que este find me trae todo en una array de registros, ¿sí? Entonces, y si no el error, te me retorna la respuesta 500, un servidor, error interno tal, tal, tal. Un mensaje también ya. Ahora que, siguiente sería head by ID. Bueno, entonces, punto para este parámetro de la URL que está ahí en la ruta, ¿sí? De la ruta, ¿sí? Eso. Entonces, le pongo llave y me decir qué parámetro me va a retornar solamente el ID, ¿sí? ¿Y qué hace con ese ID? Entonces, consulta el servicio con la función de find one y ahí me lo paso el número de ID, ¿sí? Y ahí lo hago una consulta, entonces me retorna la respuesta que solamente es de un objeto, ¿sí? De una persona, y ahí me retorna el formato JSON. Y si no el error, lo mismo, ya. Bueno, entonces que en la parte de actualización me llegan dos cosas. El de request, ¿sí? Uno de parámetros que traiga el ID. El segundo que request.void, donde está payload, donde está todos los parámetros que me va a enviar para guardar un registro para actualizar, ¿sí? Listo. El ID y voy. Entonces que hay consulta de servicio.update, ¿sí? Y el primer parámetro es el ID, segundo voy, que es todos los campos van a actualizar. Ahí está todo en un conjunto. Bien. Me retorna que me retorna la respuesta de datos actualizados, un objeto nomás de una persona ahí mismo. Bueno, ahí me trae el ID, nombre, dirección, teléfono y la fecha de creación. Esa parte fecha de creación no se cambia, pero sí se cambia la fecha de actualización. Otro campo. Y entonces acá el error si no tal tal y lo mismo. Ahora que otra función que sería delete es para eliminar. Entonces le pongo raya piso porque esta parte en JavaScript está reconociendo como una función de JavaScript. No, entonces crea una variable, una propia función, ¿sí? Por esta razón le pongo raya piso para definir la variable, ¿sí? No de la variable, no es la función de JavaScript. Eso, por esta razón. Ahora que, entonces, acá en continua operación de string, bueno, ahí me llega el parámetro del ID y le hago una consulta, ¿sí? Entonces, que hago una consulta de service.delete y ahí me elimina, me retorna que es verdadero y me retorna respuesta normal en formato JSON. Bueno, si no, el error. Ahora que ya tiene toda la función creada, entonces le exportamos mobile.export, que es exportar, igual llave, importamos 5 funciones. Entonces create, que es para crear un registro, head es para obtener, head by ID es para obtener, pero el ID este es para update, es para actualizar y delete es para eliminar. Listo, entonces listo. Eso es todo. Ahora que vamos a crear una carpeta routes, ¿sí? Bueno, una capa de rutas que se conecta con el controlador, ¿sí? Entonces llamamos la carpeta routes. Listo. Ahora que le metemos dentro de la carpeta de CRC, bien.
Bueno, entonces vamos a crear un archivo, llamamos index.javascript. Ahí está indexado, que me traiga toda la ruta en una, ¿sí? Pero primero vamos a crear una ruta de la referencia person, ¿sí? Entonces person.router.javascript. ¿Ahora qué? Entonces acá importamos un framework de Express. ¿Para qué? Para que pueda configurar la ruta. Entonces acá express.router paréntesis punto coma, ¿sí? Entonces se crea una variable de ahí mismo, router, ¿sí? Y también le importamos el controlador que va a conectar a la ruta, ¿sí? Bien, entonces aquí le importamos el controlador de persona de Express Router, que ya está configurado ahí arriba de Express Router. ¿Y qué? Y punto head. Solamente esta es la que normal de person, ¿sí? Entonces acá person controller punto head es para llamar todos los registros, ¿sí? Así me trae todo. Y head doble dos puntos id, ¿sí? Es la dos puntos id person controller head para id, que me traiga un registro nomás. Ahí se hace la consulta. Entonces este es el parámetro, el id, pero este tiene el nombre, dos puntos que ponen el nombre de el id, ¿sí? Y por último el post es para crear, ¿sí? Entonces es la normal, que no hace falta person.crear y la función de crear un registro, ¿sí? Y put es para actualizar. Entonces ahí me llega que el parámetro de la conjunto de datos, ¿sí? Entonces es la 2.id incluye con el id que van a actualizar, ¿sí? Entonces esta persona controller con la función de that, ¿sí? Listo. Ahora que delete es para eliminar registros, ¿sí? Entonces la 2.id. Eso. Bien. Entonces entonces son tres rutas que trae el ID. Entonces para obtener, hace una consulta todo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la ruta principal. Acá es el padre de ruta, ¿sí? Entonces router. Bueno, entonces importamos Express y también importamos person router, que ya están configurados en la ruta, ¿sí? De person. Bueno, entonces que esta constante person router crea una función que llamamos router API, ¿sí? Paréntesis, me llega app, que es la configuración del servidor de Express, ¿sí? Entonces que llave después constante router igual Express router, que ahí ya configuró la ruta de nuevo. Y entonces app.us, ahí le ponemos una router de prefijo, ¿sí? Entonces le pone encima después está en Slack API, que es solamente la parte de capa de servicios de consume API, y pongo Slack versión 1, ¿sí? Para que refieren la versión del servidor, porque puede cambiar dos para que sea cambiar a el de proyecto, que puede ser escalable, ¿sí? Esta es la idea, que ponemos una versión de aplicativo, ¿listo? Y router, que ya define la ruta. Entonces router.us, y que aplica todo, ¿sí? Person, esta es la ruta de prefijo, que ya trae todo, ¿sí? Este es lo mismo acá, person, ¿sí? Es lo mismo acá, pero esta lo quitamos todo. Para que sea encima de ahí el prefijo, que ya están configurados, ¿sí? Entonces en el segundo parámetro le metemos el person router. Entonces la idea es que para que pueda ser no tener conflicto en las rutas, y así manejan bien de buena práctica. ¿Listo?
Bueno, entonces acá le exportamos de móvil.export igual router API. ¿Qué le exportamos? Le exportamos solamente una función. Listo. Bueno, entonces vamos a la parte de aplicación. ¿Qué es lo que agregamos acá? Bueno, entonces importamos que acá en la ruta, sí, router API. Y entonces, tal, acá tenemos una ruta, paréntesis, agregamos la aplicación de servidor, ¿sí? Y listo, guardamos, bien. Ah, tengo un error, ¿qué será? No tiene una S, acá, renombrar, ¿listo? Bien, ya está corriendo el servidor. Bueno, entonces, revisamos la parte de servicios. ¿Listo? Continuamos. Bueno, entonces acá tenemos un aplicativo que ya está corriendo en la parte de frontend, que ya terminó todos los pasos de crear un aplicativo, ¿sí? Y listo. Y acá tenemos en el lado de backend, ¿sí? Acá. Bueno, entonces vamos a correr el servidor y quitamos comentarios para poder ejecutar la migración. Listo, entonces vamos a correr el servidor npm run dev. Listo. Bueno, entonces aquí se hace una consulta sino que hace validar que no haya registro, sí, y se encarga la migración. Listo, entonces acá ya que está corriendo la parte del servidor backend y acá el aplicativo, ¿sí? Bien, ahora que vamos a ensayar, acá tenemos un API y desde vamos a simular y con el programa Postman y acá head, acá person ya están funcionando bien. Entonces, bien, vamos a continuar. Esta parte es el formulario. Ya tengo, me trae los datos. Vamos al botón de info. Ahí me trae toda la información de una persona, ¿sí? Y le damos OK. Y vamos a editar el formulario. Y acá está. Limpiamos este 2 y aquí la calle 100, no, calle 142 a 12. ¿Listo? El teléfono sería 1111 y le damos guardar. Y listo, ya actualizado sintácticamente. Ahí me están los datos actualizados. ¿Listo? Bueno, vamos a crear un nuevo formulario acá en Name y acá. Por ejemplo, acá Dana, Dana Pérez, ¿sí? Y acá California, calle 12 y teléfono acá 22222, listo, crear. Bien, entonces se ha creado chistosamente y ok. Bien, entonces vamos a crear el tercero, Natalia Sánchez, ¿sí? Y entonces barrio Tesoro y con calle 120 y número no 45. Un ejemplo y acá 3333 el número celular y le damos guardar. Listo, se ha guardado instantáneamente. Bueno, bueno, entonces que acá tenemos un botón, ¿sí? De eliminar. Bueno, está como un largo nombre, Natalia. Y le damos guardar, actualizar instantáneamente. La dirección está muy largo acá, de cortico, guardar. Bien, entonces en este caso voy a eliminar en la parte de Dana Pérez y aquí me sale un diálogo de confirmar, eliminar, entonces le doy confirmar y listo, ya se elimina instantáneamente y eso. Así es como funciona el aplicativo de la parte frontend en el lado cliente, sí, REST, y se conecta al servidor backend en el lado de servidor, sí, y se crea Node JavaScript con Express. Y entonces y se pasa la información a la base de datos, sí, listo. Bien, esa es toda, espero que haya aprendido y le haya gustado y entonces suscríbase a nuestro canal para tener más contenido interesantes. Gracias.